Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a compartir nuestro devocional del día de hoy y vamos a orar juntos para que Dios nos hable, nos bendiga, nos ministre con esta palabra como lo pedimos cada mañana. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús y te pido que bendigas este tiempo devocional, que tú estés hablando a nuestro corazón. Señor, yo te pido, Dios mío, que amplíes nuestra visión, nuestro entendimiento cada día más, Señor. Que podamos cada vez más caminar en tus verdades, conocer, Señor, tus principios, Señor. Yo te pido, haznos un pueblo sabio y entendido en estos tiempos. En el nombre de Jesús te doy gracias y te digo amén y amén. Bien, quiero compartir con ustedes Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 22. Primera de Crónicas 12, 22 dice así: porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Amén. Quiero compartir esta palabra porque cuando entiendo que una palabra es del Espíritu, cuando Dios nos ministra, cuando yo recibo una palabra, porque la escucho, porque Dios la habla a mi corazón, es una palabra que me lleva a reflexionarla, a meditarla, a pensarla, a estudiarla. Y esta es una palabra, el domingo hablamos esto: Dios está levantando un ejército. Y verdaderamente Dios está levantando un ejército en este tiempo. Ahora, hay algo que yo tengo que entender, que cuando aquí en Crónica hablas que venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, en aquella época, en los tiempos de David, leemos en la Biblia el ejército de David o el ejército de Saúl, porque en aquellos tiempos Dios levantaba un hombre, un rey, y alrededor de ese rey se levantaba un ejército, ya sea que él lo reclutase o que Dios se lo traía, pero ese ejército de Dios era el encargado de cumplir los planes, los propósitos, la visión que Dios había puesto en ese rey. O sea, Dios levantaba un ejército para llevar adelante sus planes y sus propósitos, los planes del Espíritu. Hoy en día no es como en aquellos tiempos. Hoy en día Dios no levanta un ejército detrás de un hombre. Hoy en día Dios ha levantado a su iglesia. Cada vez que Dios quiere hacer algo en la tierra, cada vez que Dios quiere cumplir sus propósitos, llevar adelante sus planes, Dios levanta una iglesia. Dios levanta un lugar, un pueblo que esté dispuesto a marchar en pos de los propósitos de Dios. Y eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender esto, que eso es justamente la iglesia. El término iglesia viene de la palabra eclesia, del griego, que significa los llamados. Entonces, cuando yo estoy en una iglesia, yo fui llamado por Dios a estar en ese lugar. Dios me plantó en ese lugar y me puso con un propósito para cumplir los planes que Dios tiene con ese lugar, con ese pueblo. Y esto es muy, muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos una visión muy personal de nuestra relación con Dios. Y esto es una realidad. Dios es un Dios personal. Dios trata con cada uno de nosotros. Pero Dios no se limita a esa visión personal. Dios nos llamó para ser parte de una iglesia. Es más, cuando Cristo venga a buscar su iglesia, no viene a buscar a Valentina, Ana, Juana, Andrés. No, Cristo viene a buscar a su iglesia. Y Valentina, Ana, Juana y Andrés con Dios por ser parte de la iglesia. O sea que el mismo Dios que trata con nosotros de manera personal es el mismo Dios que nos ve como iglesia, como su cuerpo, como su ejército, como parte de su casa. Y esa es una realidad que yo no puedo ignorar, porque hay bendiciones que yo voy a recibir, hay conquistas que voy a obtener simplemente por ser parte del pueblo de Dios. Que no, así como hay bendiciones y conquistas que vienen de manera personal, hay bendiciones y conquistas que vienen cuando yo entiendo que soy parte del pueblo y del ejército de Dios. Ahora, también yo tengo que entender esto, que así como tenemos una visión a veces un poco personal, permítanme esta palabra, pero a veces nuestra visión es un poco egoísta, porque es mi necesidad,
mi ministerio, mi llamado, mi conquista. Y a veces parece que todo ronda en torno a mí, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me gusta. Y eso a veces me hace perder un poco esa imagen de cuerpo, que no solamente puedo tener la vista centrada en mí, sino en el lugar donde Dios me puso, en el lugar donde Dios me plantó. Recuerden esto, yo soy llamado. ¿Y por qué les estoy hablando esto? Porque nosotros, por ejemplo, hablamos de la comunión con el Espíritu Santo y entendemos que la palabra comunión significa amistad, compañerismo, pero también la palabra comunión significa sociedad. Yo soy socio de Dios. Se me llamó para asociarse conmigo, asociarse para que yo forme parte de sus propósitos, para que yo sea un instrumento en sus manos para cumplir los propósitos de Dios. Y Dios bendiga mi vida aún a través de esos propósitos. ¿Cuántas veces el ejército de David, por ejemplo, como leemos recién, ellos tenían grandes conquistas como ejército, pero cada conquista como ejército tenía una conquista o tenía un botín de manera personal para cada uno de los que eran parte de ese ejército? Y así como sucede en los días de David, sucede en nuestros días. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Cuando nos lanzamos en conquistas con el ejército de Dios, con la iglesia, la bendición cae sobre nosotros. Y si no, les dejo un ejemplo claro. ¿Qué pasa en nuestros congresos? Cuando nosotros empezamos a sembrar para los propósitos de Dios, Dios bendice nuestra economía personal. Por eso yo tengo o necesito entender esto, que mi visión, mi pensamiento, mi mentalidad tiene que ser ampliada. Yo tengo que entender que cuando hablamos de la iglesia, esta no es la iglesia del pastor Valentín ni del pastor Juan, no, esta es la iglesia de Jesucristo. En este caso, que a mí me toque pastorear una parte de una iglesia, es porque Dios me puso en ese lugar y a otro lo habrá puesto en otro, pero esta es la iglesia de Jesucristo. Y Avivamiento Rosario no es la iglesia de un hombre, es la iglesia que Dios creó para un propósito, para un plan en estos días. Por eso yo necesito, mis hermanos, y nosotros necesitamos sentirnos parte, entender que somos parte de la iglesia, identificarnos con el lugar donde Dios nos puso, identificarnos con los propósitos de Dios para ese lugar, identificarnos. No es la iglesia es mi iglesia, no es la iglesia Avivamiento solamente, es mi iglesia, es el lugar. Tengo que aprender no solamente a identificarme, no solamente con el lugar, con los propósitos, tengo que aprender a amar, a cuidar, a honrar el lugar donde Dios me puso, porque soy parte de ese lugar, parte de ese ejército, parte del ejército que Dios está levantando allí. Si esto yo no lo entiendo, yo te aseguro que hay bendiciones que van a pasar de largo, hay conquistas que no las voy a alcanzar, porque simplemente Dios se las va a dar a su pueblo, van a venir como pueblo. Yo creo que una de las cosas que la iglesia tiene que modificar, que nosotros tenemos que modificar, es el concepto de iglesia. Es entender que cada uno de nosotros somos importantes, que cada uno de nosotros somos parte en el lugar donde Dios nos puso, que cada uno de nosotros tenemos un propósito divino con Dios y que juntos vamos a alcanzar los planes de Dios. ¿Sabes por qué leemos aquí el ejército de David? Porque David tenía un llamado, tenía un sueño de Dios en su corazón, pero ese sueño no lo podía llevar adelante solo. Y Dios le puede dar un sueño, un llamado de Dios al pastor, pero le va a poner un ejército para llevarlo adelante. Y yo tengo que estar preparado. Yo quiero ser parte del ejército de Dios llamado Avivamiento Rosario, pero también quiero ser parte del ejército de Dios que se levanta en Argentina. ¿Para qué? Para que un gran avivamiento toque esta nación. Nosotros haremos nuestra parte en la tierra que Dios nos llamó, en el lugar donde Dios nos puso, pero somos parte de un gran ejército. Ahora, uno de los desafíos que tenemos como ejército, ensanchar el sitio de nuestra tienda. Uno de los desafíos es poder encontrar un lugar más amplio. Y esa será una gran conquista que va a traer bendiciones personales para muchos de nosotros. Yo te lo aseguro, en ese lugar no solamente Dios nos va a prosperar por sembrar,
sino que en ese lugar vamos a ver familiares, amigos, vamos a ver gente rindiéndose a los pies de Jesucristo, volviendo a los pies de Dios. En esos lugares yo estoy seguro que vamos a ver bendiciones mayores de las que hemos visto hasta ahora. Por eso yo, a través de este devocional, quiero desafiarte. Quiero desafiarte a que tomes el llamado, a ser parte del ejército de Dios, a cambiar la visión, a no solamente saber yo soy un hijo de Dios, no, yo soy parte de un gran ejército, yo soy un llamado por Dios para cumplir un propósito en esta tierra. Vamos a orar juntos por esto, ¿qué te parece? Padre, yo te doy gracias y yo quiero orar junto a todos mis hermanos, mis amigos que hoy dicen yo quiero asumir esto, yo entiendo que Dios me llamó para ser parte de este ejército, del ejército de esta hora. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des un amor especial por tu obra, un amor especial por la iglesia, un amor especial por el lugar donde tú nos plantaste. Yo te pido, Señor, que tú hagas que esos planes que tienes para este lugar se vuelvan mis planes, que enciendas mi corazón con un fuego, con una pasión, con un celo, con un amor por tu obra, por tus propósitos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amigo, que Dios te bendiga muy, muy ricamente y no te olvides que eres parte del ejército de Dios que Dios está levantando en este tiempo. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en un nuevo devocional. Bendiciones. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré a ti. Sin reservas ni condiciones te serviré.